Bueno, mire, algo bien importante, bien bonito que decía mi hermano de esta congregación pequeña. Y a mí me da, en serio, a mí me da mucha alegría. Mire, no son palabras que uno diga así por así. No, a mí me da mucha alegría que el Señor, de pronto los que tenemos más tiempo, yo creo que mi pastor y la monita, mi pastor Luis Eduardo y la monita son pues los que el Señor dispuso que vinieran por primera vez acá y abrieran la congregación. Después creo que llegamos al tiempo de los que quedamos, Germancito, el pastor Germán y yo. Sí, después llegaron muchos otros, el pastor Luis Alberto y Marcela. Y miren, no se imaginan los nuevos, por ejemplo, las personas que están en Colombia, que hace poquito el Señor ha llamado a que se congreguen con nosotros o que nos congreguemos en su nombre. Eh, ¿Cuántas personas no han pasado por esta congregación? Muchísimas, muchísimas personas que en un momento uno los veía con mucho fervor, con mucho amor, y por un momento, por un motivo u otro, se fueron. No que se hayan ido de acá, porque hay muchos que se han ido de este sitio, pero siguen en el Señor. Sí, se han cambiado de lugar, pero su condición de hijos de Dios nunca va a cambiar. Y siguen alimentándose. Un ejemplo, por ejemplo, nuestra amada y preciosa Glorita, la mamá de nuestra amada Monita Milena, la esposa del pastor Luis Eduardo. Sí, así como ella también hay muchos, sí, que así de pronto no se congreguen con nosotros en este momento o por este medio, pero siguen, sus vidas siguen en el Señor. Y el remanente, dijo el Señor, que era pequeño, un remanente pequeño, salvado por gracia. Y el solo hecho de que estemos aquí, que perseveremos y que el Señor nos haya tenido aquí, juntos, congregándonos en su nombre, eso es una bendición y un gozo muy grande. Entonces, sintámonos muy contentos, muy felices de que el Señor ha tenido misericordia de nosotros y nos ha sustentado y nos ha hecho perseverar. Y Dios quiera que nos haga perseverar hasta el fin para ser salvos. Entonces, eh, esto debe ser motivo de alegría. Cuando estas cosas suceden, cuando venimos a un estudio, a congregarnos, debe ser motivo de alegría. ¿Por qué? Porque si el hecho de escudriñar la palabra o el conocer de la palabra no me produce a mi alegría, pues hay algo que está mal, hay algo que no se está llevando a cabo bien, ¿sí? Porque esto es luz. ¿Se está cortando, me dicen? Aló. ¿Ya? Ok. Entonces, si esto que es la luz que ilumina mi camino, si esto que es la verdad que me quita todos los velos para ver, para desechar la mentira y que me hace ir a la vida eterna, no me produce esa satisfacción, ese gozo en mi vida, entonces yo tengo que pedirle al Señor que corrija eso que está mal en mí, que hace que yo no disfrute de esas cosas porque es un gozo. Venir al Señor es un gozo y cuando no se goza es porque se está en una religiosidad. Por ejemplo, en la iglesia tradicional, generalmente uno iba obligado a misa o las personas van como por un, pero no es algo que les produzca gozo, disfrute, como dice el Señor que debe ser el congregarnos en su nombre. Alegría, eso, por ejemplo, en este tema tan hermoso que nos está explicando el pastor, nuestro amado pastor Luis Alberto, del día del reposo. Sí, para ellos se les convirtió no, para los judíos se les convirtió en una carga para acusar a los demás y no era algo, como dice la palabra, que el día de reposo sea una delicia, es como un festivo, es un festivo en el cual vamos a disfrutar. ¿Sí? Cuando llega esa cosa de la forma, eso a mi corazón y a mi entendimiento, pues ya la cosa cambia, o sea, la situación cambia, todo es más agradable, no es obligado. Acá no hay ninguno que esté obligado. La salvación, pues el Señor va a poner en sus ovejas el entender y el querer como el hacerlo pone Él. Entonces, cuando uno está obligado, tiene que preocuparse. Si a mí no me gusta, tengo que preocuparme porque pues, estamos hablando de uno de los dos caminos para toda la humanidad, o la salvación o la perdición. Entonces, si yo le estoy rehuyendo a la salvación, mire que el otro camino no es bueno, así sea muy ancho. Entonces, son cosas que debemos pensar, debemos meditar mucho en eso, que debe haber alegría y felicidad en nuestra vida en todo lo que sea alrededor del Señor Jesús, todo su palabra y todo.
Mire, yo les digo una pregunta. La mayoría de personas no tienen este disfrute, este gozo, ¿sí? Que su palabra sea un gozo porque no entienden. Entonces se vuelve algo muy religioso, muy de ritos que no se entienden. Entonces por eso no llega el entendimiento a mi vida y no llega ese gozo de disfrutar todo lo que sea la palabra de Dios. Yo les hago una pregunta. ¿Cuándo el Señor en su creación, cuándo le puso nombre a Adán? ¿Alguien tiene alguna idea de cuándo le puso nombre a Adán o por qué le puso a Adán? ¿Hay alguno que de pronto se haya puesto a pensar en esa, venga, pero cuándo, o hay alguno que haya analizado esa parte? Bueno, pues dice que a la mujer le pusieron así, que los animales se llamaron de esta forma, que cada una de las cosas el Señor dijo, haya esto, haya lo otro, y les puso nombres. ¿A Adán cuándo le puso nombre? Son detallitos que a veces pasamos por altos, pero tienen una profundidad increíble. O sea, cuando uno entiende esas cosas, ya deja de ser como la caricatura que nos presentaron a nosotros de los dos muñequitos tapados con una hojita allá al pie de un árbol de manzanas. ¿Sí? Esa mentira que nos pintaron a nosotros y nos dijeron que eran manzanas y cuando nunca dice que el fruto hubiera sido una manzana, ¿cierto? Entonces, deja de pasar esa caricatura, ese chiste que nos habían dicho, ¿sí? Basado en las tradiciones de los hombres y no en la palabra de Dios. Y comenzamos a entender, entonces ahí viene la delicia. Yo ya sé, yo ya entiendo de qué está hablando el Señor y que Él todo tiene un propósito con eso. Entonces, ¿hay alguno que le haya inquietado por qué? Por ejemplo, vienen muchas preguntas que generalmente le hacen y la mayoría de las personas, incluso que asisten a iglesias que se dicen cristianas, no pueden responder porque no conocen, porque no lo entienden. Por ejemplo, hay una pregunta muy común que ¿de dónde sacó Caín su esposa? ¿De dónde salió la esposa de Caín? Entonces, y esa es muy común y hay la mayoría, pues a veces no estamos preparados para eso. Y cuando uno entiende, el Señor le abre el entendimiento a uno y comprende qué pasó, por qué, entonces uno comienza a mirar que, claro, la pregunta pues está basada en desconocimiento total, porque la explicación está ahí, está clara. No se trata de creer sin entender. Por el contrario, el Señor dijo que nos alabáramos cuando lo conociéramos y lo entendiéramos. Eso es lo que dice el Señor. Entonces, ¿hay alguno que se haya preguntado sobre de dónde, cuándo el Señor le puso el nombre a Adán? Pastor, Amén. ¿Bonita? sí, señor Mauricito. Amén, mi hermana. El Señor Jesús la Em, bendiga. la palabra de Dios en Génesis 2:7 habla de la creación cuando Dios creó al hombre. Y en 1 Corintios 15, de pronto no sé si tiene que ver con la traducción de hombre, que por eso le llamo. Aló. Aló. Ahorita sí, ahorita ya la escucho, bonita. ¿Su merced me escuchó lo que dije o no? No todo, solo hasta Corintios, cuando mencionó a Corintios, que la traducción de En hombre. 1 Corintios 15, que no sé Sí. si será una traducción, em, el nombre de Adán, porque dice así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Gloria al Señor, bonita, que le puso el escudriñar sobre esas cosas, que está Amén. por ese lado, está por ese lado. Bueno, primero, bueno, me recuerdan por aquí que el título de este mensaje se llama precisamente eso, Adán, Adán, así sencillo, Adán, ¿cierto? Mira, algo que toca nuestra hermana Milena, la monita, es que fue hecho el primer Adán, ¿sí? Alma viviente. Pero tenemos que entender que la carta a los Corintios fue escrita en griego, ¿sí? Y la palabra de la que estamos hablando está en hebreo. Ya vamos a hablar eso, por qué les menciono esto de los idiomas y esto, porque es muy importante para que podamos entender la profundidad de lo que dice el Señor. Entonces, cuando uno se pone, bueno, ¿cuándo le puso el Señor el nombre de tú te llamarás Adán?
le dijo así, de esa fue la forma que el Señor lo dispuso, pues No, pastor, sí, perdón, Mauricito. tranquila. Es que Eh, cuando aparece Adán, sí es directamente que dicen, el Señor Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que eso, viese cómo les había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Ahí amén, es sí. donde Entonces, aparece eso por primera vez, realmente porque exacto. venía hablando simplemente del hombre. Ok, perfecto. Esa es la primera cita que vamos a analizar, ¿sí? Entonces, eh, cuando tenemos que ir a la palabra, ¿no? ¿Dónde aparece la primera vez la palabra Adán? Adán. Y ya el Señor le mostró a la monita, y yo creo que nos ha mostrado a muchos, y en Génesis 2:19, si nos vamos a nuestra versión, y hago énfasis en esto, en la versión Reina Valera, la traducción de estos textos los tradujeron de los idiomas originales al español castellano en ese entonces, ¿cierto? Y estos dos señores, Reina y Casiodoro de Reina y de este es otro señor que me olvidé el nombre, perdón. Esto, Casiodoro de Reina y el otro, eran monjes que vivían en un convento católico y fueron echados y perseguidos. Porque As- acuérdense aló, ¿sí? ¿Alguien me llamaba? Pastor, qué pena. Sí, señora, Eh, ¿cómo? Cipriano creo que era que se llamaba el otro Ah, hombre. Cipriano de Valera, sí, señora. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Si no estoy mal el orden de los nombres con los apellidos. Bueno, resulta que estos señores eran monjes católicos y la única versión autorizada por el Vaticano era la versión de la Vulgata latina. O sea, la versión original estaba en latín para ellos, para la iglesia. Ellos tradujeron los textos originales y lo pasaron del hebreo y del griego al latín porque era la lengua del Vaticano, del Sacrosanto Imperio Romano, como se hacían llamar ellos. Entonces, cuando estos dos monjes, uno después del otro, el uno hizo corrección de la traducción que hizo el uno, tomaron los textos y los tomaron de los idiomas originales, hicieron las traducciones del hebreo y del griego, ¿sí? Y entonces el primero fue uno y después el otro, unos años después, como que le hizo correcciones, digámoslo así, ¿sí? Esa es la versión que nosotros tenemos y ha habido pues, muchas correcciones, muchas correcciones en cuanto a esto, ¿no? Para ir perfeccionando. Y ellos pues fueron, como eran católicos, fueron perseguidos y fueron desterrados, les tocó huir hacia otro país porque eran españoles y les tocó huir para poder que no los matara la Inquisición por esto, por hacer la traducción al español, cosa que el Vaticano no permitía, que el Papa no permitía, bueno, que la Iglesia Católica no permitía. Entonces, esta traducción que llega a mí, tengo que, pues es bueno conocer todos estos detallitos, ¿sí? Porque voy a entender que la traducción la hizo un hombre, una persona, y que fue corregido por otra persona, ¿cierto? Entonces, cuando vamos a Adán, la primera vez que encontramos la palabra Adán es precisamente en esta traducción, en esta versión Reina Valera, ¿sí? La primera vez que la encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 19. ¿Sí? Que ya la acabo de leer la monita. El Señor Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán. La primera vez que aparece en esta versión en español es acá en Génesis 2:19 y las trajo a Adán, pero no dice más atrás o más adelante por qué se llamaba Adán o cuándo le puso el Señor así, ¿sí? Para que viese cómo las había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese fue su nombre. Bueno, vamos a mirar qué significa la palabra Adán, ¿sí? ¿De dónde viene? ¿Por qué se llamó Adán? ¿Será que el Señor adjudicó el nombre como
como hacemos nosotros ahora. Por ejemplo, yo le puse a mis hijos los nombres, pues generalmente, bueno, los mayores, cuando no conocía al Señor, porque me parecían sonoros, bonitos, porque estaban de moda de pronto, ¿sí? A mí me pusieron también Mauricio porque a mi mamá le gustó cómo sonaba, ¿sí? Pero en realidad, cada uno de estos detalles, el Señor no pasó por alto nada de eso. A él no se le pasó nada. Cada cosa tiene un propósito, ¿cierto? Adán viene de una palabra en hebreo que se pronuncia Adam, ¿sí? Adán. ¿Y qué significa esa palabra? Miren lo que el Señor nos muestra. Adán significa hombre, ¿sí? Significa Adán, rubicundo, un ser humano, rojizo, persona, varón. Bueno, ¿cómo así? ¿Cómo así? Eso de rubicundo, eso de rojizo, eso ¿qué quiere decir? Hombre. ¿Por qué hombre? Bueno, si vamos a digamos, la etimología de la palabra en sí, o sea, el origen de lo que significa la palabra realmente, esta palabra pues viene de otra palabra muy parecida que es Adón. Adón, esta palabra Adón significa rubor, enrojecerse, rojos, rojas, rubor, convertir rosi, ser teñido, hecho rojo, rubicundo, para mostrar sangre en la cara, algo así como ruborizarse, ¿sí? O ponerse rosado, estar teñido, hecho rojo. Bueno, más o menos lo que significa esta palabra es el hecho de que algo se tome un color rojizo o se ruborice, algo que tome un ligero color, un tono rojo o rojizo, ¿sí? De esta palabra proviene la palabra Adán. Entonces, esta palabra Adón es como la acción de enrojecerse, digámoslo así, y Adán es el sujeto que se ruboriza, o sea, el enrojecido, digámoslo así, o rojizo, ¿cierto? Entonces, sí vemos que ya tiene un sentido, pero aquí me dicen que aquí la traducen como hombre. ¿Por qué? Porque esta característica se aplicó por esas condiciones que les estoy diciendo. Adán lo que quiere decir es como rojizo, como llegado a ser rojo o ruborizado o enrojecido, ¿sí? Eso es lo que significa la palabra Adán, porque proviene de la palabra Adón, que significa eso, ¿cierto? Espero que esté claro, ¿sí? Vamos a seguir. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Esta palabra Adón, que es muy cercana, es la procedencia, ¿dónde la podemos encontrar? ¿Dónde la podemos encontrar? Mire, una persona, por favor, búsqueme Éxodo 25, Éxodo capítulo 25, versículo 5. Éxodo 25, 5. Y otra persona, por favor, me busca Proverbios 23, 31. Libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 31. ¿Sí? Para ir entendiendo en realidad un poquito más de lo que significa Adán. ¿Sí? ¿Alguien me lee, por favor, Éxodo 25, 5? Amén. Amén. ¿Con quién hablo yo? Con Manuel, el esposo de Hermano Victoria. Manuel. El Señor lo bendiga. Amén. La palabra del Señor dice: cuero de carnero teñido de rojo, pieles finas, madera de acacia. Pieles de carneros teñidas de rojo, tengo yo en esta versión. Sí, muchas gracias, mi hermano. El Señor lo bendiga, mi hermano Amén. Manuel. Pieles de carnero teñidas de rojo, ¿sí? Esa es la palabra Adón, ¿sí? Teñido de rojo, enrojecido, ¿cierto? Entonces, pieles de tejones, madera de acacia. Ahora otra persona que me lea Proverbios, capítulo 23, versículo 31. Mauricito, buenos días. Amén. Mi amada Glorita, el Señor la bendiga. Gracias. Amén. No mires al vino cuando rojea, cuando trasplantase su color en la copa. Se entra suavemente. Muchas gracias, mi hermana. El Señor Jesús la bendiga. Sí, mira, acá están aplicando esa palabra y es la misma palabra, ¿sí? Adón se está aplicando acá como teñir de rojo y en Proverbios cuando rojea, o sea, cuando toma un tono enrojecido, ¿sí? Entonces, es para que entendamos, porque muchas veces no la traducen de la misma forma.
¿cierto? Entonces, esa misma palabra estamos aquí. Bueno, entonces, ¿por qué les digo esto? El Señor, como les digo, no escoge los nombres porque son bonitos o porque le gustaron o por nada. No, Él tiene un propósito para cada cosa. Incluso cuando un hombre no le halló despropósito alguno a Dios en lo que hacía, al Señor Jesús en lo que hacía, dijo que no pecó. Mire, por ejemplo, ¿se acuerdan allá en Job? Cuando a Job comienzan a pasarle todas esas cosas que le sucedieron al principio, ¿sí? Y lo que dijo él es, pues, aquí estamos y somos del Señor, ¿sí? Que el Señor haga lo que quiera conmigo. Básicamente eso le dijo, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó despropósito, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, que él entendió que Dios no hace las cosas sin un propósito, ¿sí? Y no pecó Job por ello, ¿sí? Porque entendió que Dios tiene un propósito para cada cosa. Y este nombre tiene que ver con eso. Ya les voy a decir por qué la insistencia en que entendamos estas cosas, que todo tiene un propósito y todo tiene una función que tenemos que entender cada día más, ¿sí? Por ejemplo, les doy ejemplos de nombres. Malaquías, el profeta Malaquías. El profeta Malaquías se dice originalmente Malaki, ¿sí? Y viene de Malak. Malak quiere decir ángel. Ángel, que un ángel es un mensajero, no con las alitas de lo que nos enseñaron a nosotros, sino un mensajero. Malaki. Entonces, Malaquías viene de ángel, de Malak. Y eso quiere, Malaki quiere decir mi mensajero. Y sí, en realidad Malaquías pues es un mensajero del Señor. El Señor le llama mi mensajero. Por eso lo llamó así. Tiene un propósito el nombre, ¿cierto? Que él sea mensajero. ¿Sí? Por ejemplo, el nombre Daniel. Daniel. Es un nombre bonito. ¿Qué nombre? Nosotros le colocamos a nuestra hija más pequeña, Daniela, por el profeta, esas grandes revelaciones que le dio el Señor. ¿Sí? Y eso tiene un propósito, Daniel tiene un significado. Se dice, en hebreo se dice Daniel. Dios es mi juez. Eso tiene un significado. ¿Sí? Era un profeta, un enviado del Señor, quien tenía a Dios por su juez, ¿cierto? Ahora, Daniel, la palabra él tiene un significado, significa Dios, Dios. Entonces, Daniel, Dios es mi juez, viene también porque él significa Dios. Vamos a encontrar en algunas partes, en algunas traducciones, Eloh con H al final, o Elohim, ¿sí? Viene de esa palabra, Dios, él, Eloh o Elohim. Entonces, Daniel tiene un significado que debemos entender. Con esta misma terminación, él, que quiere decir Dios, también está Ezequiel, por ejemplo, que en hebreo se decía Yechezkel, que significa Dios fortalece, porque el él quiere decir Dios. Sí, vamos entendiendo que siempre hay un propósito para todo. Ahora, otro nombre así similar, Emanuel. Emanuel. ¿Quién era Emanuel o quién es Emanuel? ¿Sí? Dios con nosotros. Se pronunciaba Immanuel en hebreo, ¿cierto? Dios con nosotros. Y si ustedes van a mirar ese Emanuel, si quieren, miren, les recomiendo, léanse el capítulo 7, 8 y 9 de Isaías y vamos a entender mucho más que ese Dios con nosotros, en que se cumplía eso, pues era Dios mismo con nosotros. Eso está, y lo explican, que había una señal que una virgen iba a tener un hijo, ¿sí? Esa era una señal, que una virgen iba a tener, y que su nombre iba a ser llamado Emanuel, o sea, que él iba a ser Dios con nosotros, ¿cierto? Entonces, ahí mismo en el capítulo 7, 8 y 9 explica todo eso, pero generalmente no miramos esos detalles porque leemos versículos. Y es bonito leer versículos, pero entonces no pasamos a hacer a veces como la gente que va a un restaurante chino para que le den la galletita de la suerte, para ver qué es lo que le va a pasar ese día. O el que lee el horóscopo para ver qué me trae, qué me depara. Hay muchas personas que todavía abren la Biblia para mirar a ver cómo le va a ir, así como a ver dónde me sale algo, a ver algo que me guste.
No, eso no es así, eso es de entendimiento. Entonces, todas estas cosas, sí, les recomiendo eso. Isaías capítulo 7, 8 y 9, y léanlo detenidamente y verá qué dicen. Que la señal era esa de un niño que iban a ser de una virgen. Sí, eso se cumplió, de una doncella. Sí, una mujer que no había conocido varón. Entonces, viene y dice que ese Emanuel iba a ser llamado de esa forma porque ese Emanuel dice Dios con nosotros, y en una parte lo traducen Emanuel y dos, por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 8, lo traducen Emanuel, y en el dos versículos más abajo, en el 8:10, dice, ya no lo traducen Emanuel, sino que dice Dios con nosotros, y usted va al hebreo y es igualito. ¿Por qué uno lo tradujeron y el otro no? Por eso vienen tantas confusiones y cosas que uno no entiende. ¿Por qué? Mire, nuestro amado pastor Luis Alberto nos hablaba de algo que se llama transliteración. ¿Qué pasó? Resulta que hay muchas palabras que nosotros las conocemos en nuestro idioma, pero no entendemos que vienen de otros idiomas, ¿sí? Por ejemplo, les doy un ejemplo que es bastante importante, porque si no entendemos estas cosas, no vamos a entender su significado. El bautismo. El bautismo, la mayoría de personas aprendimos que el bautismo pues era una fiesta donde cogían a un niño muy pequeño y lo llevaban a que le mojaran la cabecita, se le asignaba un nombre y se le asignaban dos padrinos. Eso era el bautismo para mí, desde pequeñito, pues tuve ese entendimiento, y resulta que el bautismo es una transliteración del idioma griego, ¿sí? Que tiene un significado, y como yo no conocía el significado, pues por eso pensaba que era otra cosa, que el bautismo era eso que yo pensaba y que me enseñaron, y que la mayoría de gente pues hace una fiesta para celebrar el bautismo. Pero bautismo quiere decir lavamiento, quiere decir, viene del griego baptismos. Si ve que es parecido, fue una transliteración, o sea, hicieron esa misma palabra, la dejaron muy parecida, la siguieron diciendo como si estuviera en griego. Entonces, toma un significado que no se entiende, y cuando no se conoce el significado, pues se vienen estas confusiones que nos llevan a agredir la palabra de Dios, perdón. ¿Sí? Un lavamiento. ¿Quién era Juan el Bautista? Pues Juan el lavador. Por eso él iba al río Jordán a lavar la gente, porque era como un ritual de purificación que había en ese entonces. Entonces, cuando entendemos esa cosa, todo ese concepto, pues entendemos que el que nos va a lavar de nuestros pecados en el bautismo, en el lavamiento, es el que da el Espíritu, que es el Señor. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Él lo dijo, ¿cierto? Él va a lavar, es un lavador. Muchas veces también se menciona los profetas que él es como jabón de lavadores. En Malaquías 3:2 creo que es que habla del mensajero que él va a enviar y del que tiene que hacerle la entrada a ese que va a lavar, que es como jabón de lavadores, un lavador. Ese es un limpiador, ese es el que perdona y limpia nuestros pecados. Cuando entendemos que eso ya es el bautismo, entonces ya, claro, el concepto estaba mal, porque yo pensé que bautismo significaba eso en español. No, pero viene del griego, y en el griego significa lavador, ¿sí? Lavar. Otro ejemplo, el que nos estamos mirando, bueno, este lavador es para limpiar y para purificar, y los judíos se quedaron con ese rito de purificación y todavía lo hacen. Nuestro amado pastor Germán alguna vez nos daba un hermoso estudio sobre eso y nos mostraba unas imágenes, y uno pensando que esto que le hacían hacer ahora sí para meterse al agua era muy cristiano, era muy de la iglesia del Señor Jesús. Y no, esos son ritos que hacen ellos, los judíos, para el ritual de purificación, y también tienen la alberquita, tienen el bautisterio, ¿sí? Entonces, cuando uno no entiende esas cosas, pues claro, tiene la confusión y viene y todas esas cosas se hacen por rito, por ritual, sin entendimiento, como dijo el Señor, ¿sí? Otro ejemplo de lo que estamos viendo en el estudio bíblico, el Shabbat. Shabbat es reposo. El día del Shabbat es el día del reposo. Eso está originalmente en hebreo. En hebreo. En griego hubo una transliteración del hebreo al griego,
y cuando lo menciona, por ejemplo, el apóstol Pablo, el día de reposo, ya no lo tradujeron como día de reposo o reposo, sino que lo dejaron Shabbatón. Entonces ya en griego era una transliteración del hebreo, quedó la palabra muy parecida. Entonces el Sabatón era para los griegos el séptimo día, ¿sí? En idioma griego se conocía. Entonces, ¿cómo pasó? Del griego al español, del griego al latín y del latín al español. Entonces, llega a nosotros el concepto de sábado, que es una transliteración desde el Shabbat, Sabatón y sábado, ¿sí? Es una transliteración de esa palabra, pero el significado no nos lo dijeron. Entonces, para nosotros el sábado era el día cuando el día anterior podíamos ir a trasnochar porque no había que trabajar ese día, el sábado, o era el día de salir a paseo, o era el día en que podíamos adelantar trabajo de la semana, muchos significados, pero no entendíamos que el Shabbat quiere decir reposo. Algo que me decía, un dato bien interesante que me decía mi amado hermano Osquitar, ¿sí? Él estuvo investigando y el bathroom en inglés, que se dice el baño, es el cuarto de baño, bathroom, viene de Shabbat, ¿sí? Viene de Shabbat, y uno no tenía ni idea. El cuarto de descanso, porque es reposo, descanso, eso significa. Y hasta esas transliteraciones han llegado y uno no tenía ni idea, ¿cierto? Bueno, todo esto para entender el significado de la palabra Adán, acuérdense, todo esto ha sucedido y pues nosotros ni cuenta nos habíamos dado. Entonces, volvemos a la palabra Adán. Adán, ya la vimos que aparece, Adán en español aparece en el capítulo 2, ¿cierto? Cuando el Señor le lleva a todos los animales y le dice a Adán que le ponga nombre, y todo lo que Adán le puso nombre. Pero si vamos a mirar dónde más aparece esa palabra, pues resulta que la primera vez que aparece es en Génesis 1:26, ¿sí? Génesis, vamos a Génesis, por favor, Génesis 1:26. Génesis 1:26, miren lo que dice, miren lo que dice. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esta palabra hombre, ¿sí? Que está en el Génesis 1:26 y 1:27, es la misma palabra que en el versículo que nos decía la monita al principio, el Génesis 2:19, ¿sí? Que Dios trajo todo a Adán, y esta sí la tradujeron Adán, pero la otra no la tradujeron Adán, sino hombre. Entonces la una la tradujeron y la otra la dejaron como sonaba, ¿cierto? Entonces ahí es donde viene la confusión. Por eso el Señor dice que escudriñemos, porque todas esas cosas nos van a dar claridad de quién es Él, de dónde vienen todas las cosas. Entonces, ese es el problema que se viene con todo esto. Entonces, venga a ver dónde íbamos. Génesis 1:26, ¿cierto? Esa misma palabra, es la misma palabra, pero aquí la tradujeron hombre. Entonces, cuando uno va a ver el resultado del significado de la palabra, en los diccionarios dice hombre, pero es que sencillamente eso tenía un significado etimológico, que era rojizo o enrojecido, algo que tiene un tinte de rojo, más o menos así, que toma un color rojizo. Eso significa ese nombre que están describiendo acá. Entonces Dios dijo, hagamos a este que tenía estas características rojizo, ¿sí? Eso significa, ¿sí? Entonces, en Génesis 2, vamos a Génesis 2, desde el versículo 5, el mismo nombre que no tradujeron a Adán aquí, pero allá sí, en el 2:19, ¿cierto? Mire dónde lo vamos a encontrar. Génesis desde el 2:5 en adelante lo menciona varias veces. Dice, y toda planta del campo, antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque el Señor Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había este hombre, es el mismo Adán, que allá sí lo tradujeron, que allá lo dejaron literal, ¿sí? Adán, y no había hombre o rojizo o enrojecido, ¿sí? Que tenía esas características que el Señor había creado a su imagen y semejanza,
¿sí? Para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces el Señor Dios formó otra vez aparece esta misma palabra, hombre, Adán, ¿sí? Adán en hebreo, del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre otra vez un ser viviente. El Señor Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre, vuelve y aparece, que había formado. Vuelve y aparece esta palabra en el 2:15, allá abajito. Dice, tomó pues el Señor Dios al hombre, al enrojecido o rojizo, ¿sí? Y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó el Señor Dios al hombre otra vez. Si ve toda la cantidad de veces que hemos encontrado la misma palabra Adán, pero solo hasta el 2:19 nos vienen a decir que era Adán. Entonces, cuando uno no entiende que es la misma palabra, pues se forman unas diferencias y estas cosas hacen que uno no entienda el mensaje correctamente, ¿sí? Bueno, hay otro detalle, que hay otra palabra que es muy parecida a Adán, pero se refiere a ese primer hombre. Bueno, miren, en cuanto al significado, Adán quiere decir hombre, ¿sí? Pero en cuanto a la etimología de la palabra, al origen de la raíz de la palabra, quiere decir enrojecido, ¿sí? Hay algunas veces cuando el Señor utiliza este nombre para definir a la especie humana, a los hombres, ¿cierto? Al hombre en general, pero hay otras veces que utiliza que es una variación muy pequeña de esta palabra para referirse a ese primer hombre que creó, ¿sí? Se escribe de la misma forma, ¿sí? Acá, por ejemplo, en Génesis 3:17, acá ya lo menciona como está haciendo referencia no al hombre en general, sino a ese primer hombre, a Adán, al que nosotros conocemos como Adán, ¿cierto? Adán. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, ahí estaba hablando a ese individuo primero que creó el Señor, a ese primer hombre que creó el Señor, le está hablando directamente a él, ¿sí? En Génesis 4:25 también nos habla de ese hombre específico. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer. Eso le pasó no a todos los hombres, sino a ese hombre primero, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, ¿cierto? Otras veces, ¿por qué hago énfasis en esto? Hay una situación, mire, pónganle cuidado. En Job, vamos a Job capítulo 31, por favor. Job capítulo 31, versículo 33 y 34. Amén, Mauricio, el Señor Jesús les bendiga. Por María Mi Piedad. hermana María Piedad, el Señor Jesús la bendiga. Amén, Mauricio. Él dice en Job 31 la palabra del Señor: si como humano que soy encubrí mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad, porque temía a la multitud que era grande, y me atemorizaba el menosprecio de las familias, y entonces callaba y no salía de mi puerta. Bueno, si tomamos gracias, mi hermana, el Señor la bendiga. Mire, si tomamos esta información, aquí la versión que yo tengo dice, si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad, porque tuve temor de la gran multitud y menosprecio de las familias, me atemorizó y callé y no salí de mi puerta. Pues es difícilmente vamos a hallar una relación de lo que está hablando, a quién se refiere. Aquí esta palabra hombre es la palabra original para ese primer individuo, ¿sí? Pero acá la tradujeron como hombre, como cualquier hombre. Ese es el detalle. Aquí está hablando de algo muy puntual. Dice, si encubrí como Adán, ese primer individuo que el Señor creó, ¿sí? Encubrí como Adán mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad, porque tuve temor de la gran multitud, ¿sí? Y cayó. ¿Qué pasó? Pues eso nos tiene que llevar allá a Génesis 3:9. ¿Se acuerdan en Génesis 3:9 que cuando pecó Eva y Adán también? Dice Génesis 3:9, mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. De eso está hablando aquí Job, pero uno difícilmente lo va a identificar como que es una conexión con eso, porque
la traducción no es específica, es muy genérica y no se está hablando de un hombre cualquiera, sino de ese primer individuo que creó el Señor, de Adán, de donde procede toda la humanidad, ¿cierto? Entonces, hay otras palabras muy importantes que tenemos que entender, que es bueno que entendamos. Sigamos en Génesis, ¿sí? Otras palabras, ya sabemos que lo que creó el Señor era de un carácter rojizo o enrojecido. Tenía una característica que venía de eso, de enrojecerse, de ruborizarse, algo que tenía esa característica, ¿sí? Aquí en Génesis 1:26 dice el hombre, 1:26 y 27, la palabra del Señor dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree él en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Varón y hembra, ¿sí? Los creó. Aquí se vienen de este versículo hay mucha mala interpretación donde quieren, pues, como demostrar una falsa trinidad que nunca habla en esto, porque dice que hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y lo que creó el Señor fue una especie varón y hembra. ¿Será que Dios es varón y hembra? Son cosas que tenemos que preguntar. ¿O será que vinieron los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, según lo que nos dieron, y crearon entre los tres? No, y nunca dice eso, ¿sí? Entonces, ¿será que el Señor es varón y hembra porque los creó a su imagen y semejanza? Y entonces dice que varón y hembra los creó. Entonces, ¿cuál es la imagen de la que estaba hablando el Señor? ¿Cuál es la condición que somos semejantes al Señor? Por eso, ¿cierto? Estas son cosas que deben venir. Entonces vamos a concentrarnos en este varón y hembra, ¿sí? La traducción, ¿sí? Varón es sacar, la palabra sacar con Z y K, y hembra es nekebah. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque se ajusta más al término macho y hembra. Macho y hembra, porque no solo está describiendo al hombre, sino que esta condición también la dio, bueno, esta palabra no solo describe la condición del hombre de ser varón y hembra, sino también describe la condición de los animales, de ser macho y hembra, ¿cierto? Esta misma palabra, varón y hembra, la encontramos ahí adelantico en Génesis 6:19. Génesis 6:19, cuando habla del arca de Noé y todas las especies que el Señor hizo entrar al arca, dice algo bien interesante y utiliza estas dos mismas palabras, varón y hembra, que lo tradujeron al español varón y hembra, pero que en realidad tienen un contexto mucho más amplio, porque dice Génesis 6:19 dice, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. Es la misma dos palabras que utilizó acá en 1:27 para describir el género de cada uno de los seres que creó Dios. Varón y hembra. Es macho y hembra. Macho y hembra, ¿cierto? O sea, los dos géneros. ¿Por qué hago esta aclaración? ¿Por qué el Señor nos muestra estas cosas? ¿Por qué hay escondido detrás de esa información? Que muchas veces al no entender el origen y el significado de las palabras originales, pues no entendemos el concepto. Por eso hay tanta gente estrellándose todavía con que Dios es tres porque dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿sí? Pero entonces, ¿dónde está el varón y dónde está la hembra? En la imagen de Dios, ¿cierto? Génesis 2:22. Vamos a otra palabra muy importante, porque les digo que se identifica más en lugar de varón, se identifica mucho más macho y hembra, porque esa condición no solo la tiene el hombre, sino que también la tienen los animales. Por esto que les voy a decir, Génesis 2:22. ¿Alguien por favor, me lee Génesis 2:22 al 25? Mauricito, perdone que lo interrumpa. Sí, señora. Recordé hace mucho tiempo que alguien habló de ese versículo y dijo que los judíos sabían que Dios era un Dios plural, o sea,
que no se podía referir a Dios como si él perteneciera al género del hombre. Y por esa razón se expresaba en ese punto ahí cuando crea al hombre de esa manera, no que fueran varios con él, sino que era un Dios plural. No sé, algo así había escuchado y ahora que usted toca este tema, pues realmente es muy bueno conocer la razón del por qué él dijo así. Muchas gracias, Mauricita. Mi hermana, el Señor Jesucristo la bendiga. Muchas gracias por ese valioso aporte. Mire, el problema es que a veces se ven cosas que no están escritas y comienzan a explicarse cosas que no están escritas. Por ejemplo, siempre para sustentar esa doctrina de la Trinidad, se van a ese versículo que dice hagamos, y entonces hagamos significa, no, hagamos no significa eso, nunca dice que signifique eso, pero le dan una trascendencia a esa explicación y esa es la forma como muchos explican la Trinidad. Pero a ver, explíqueme esto, pero si no lo puede explicar usted, ¿qué quiere decir esto? Pues ahí está hablando de que Dios, y confirma muchas veces que Dios fue el que creó al hombre, ¿sí? O sea, que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Regálenme un momentico, yo busco por aquí una concordancia sobre eso, que ya alguna vez el pastor, nuestro amado pastor Luis Alberto nos daba unas concordancias de mucho. Bueno, si hagamos, entonces tendría que en toda la palabra de Dios decir que hagamos, que hicimos y que los tres la hicimos, pero nunca lo dice todo lo contrario. Y creó Dios al hombre, ¿sí? Y creó Dios, no dice crearon. Por ejemplo, por aquí en Isaías 44:24 también nos habla algo de eso. Y es muy específico y muy puntual, ¿cierto? Isaías 44:24 nos dice algo así como, así dice el Señor, tu Redentor, que te formó desde el vientre. ¿Quién creó al hombre? El Señor, ¿sí? De ese Dios todopoderoso. Dice, yo el Señor que lo hago todo, que extiendo con compañía, dice solo. Entonces yo tengo que enfrentar toda esta información. Esto, yo no puedo formarme una idea por un solo versículo o por algo que me contaron respecto a un versículo o dos versículos. Yo tengo que ir a toda la palabra para ver qué dice. La suma de tu palabra es la verdad, dice el Salmo. Entonces es importante para entender, por eso es que tenemos que, me interesa mucho que el Señor nos regale el significado de las palabras. ¿Qué quiere decir todo esto? Esto tiene un final y es profundísimo el entender qué quiere decir esto Adán, de lo rojizo, por qué. Sí, es bien bonito todo esto. Sí, entonces dice acá en Isaías 44:24 dice que él solo. En otras partes dice que él no habían dioses con él, que no hay dioses conmigo. En unas traducciones dice no hay dioses a mi lado, como nos dijeron que es que el Señor Jesús está en una silla al lado derecho. No, eso no significa esas cosas. Pero eso es por pura misericordia del Señor que nos hace mirar que eso ya estaba escrito y estaba explicado. Ya está. ¿Sí? El problema de las falsas doctrinas es que pues no hay ese entendimiento, no hay ese conocimiento y pues tristemente nosotros tenemos que luchar con eso también porque debe haber muchas cosas que todavía no comprendemos bien y que pues por la fe que tenemos en el Señor, sabemos que el Señor nos va a ir revelando cada día porque va a llegar un momento en que todo va a salir a la luz, todas las mentiras van a ser reveladas, como se va a decir todo lo que es verdadero y todo lo que es mentira, todo lo que es falso. Y la luz va a vencer a las tinieblas. Nunca las tinieblas han podido contra la luz. Entonces la luz viene de esta revelación que no es nada, que es que se apareció algo nuevo y que Dios mismo vino y me habló. A ver, ¿quién soy yo para que Dios mismo descienda y me hable a mí? No, él ya habló y ya cerró su palabra, ya dijo todo lo que tenía que decir, ¿sí? Todo lo que está escrito en la palabra es lo que se da cumplimiento en toda la eternidad, en toda la humanidad, en toda la historia que ha ocurrido, desde antes y hasta por los siglos de los siglos. Eso ya el Señor habló. La forma en la que el Señor habla es esa, por su palabra, porque son palabras de Dios. Esas son las palabras de Dios. Esa es la forma como Dios habla y ya lo hizo. Entonces tenemos que ir a esto. Bueno, ¿dónde íbamos? Íbamos en macho y hembra.
Génesis 2:22 había dicho mi hermanito para leer. A Génesis 2:22, ¿cierto? Regálenme un momentico. Ya, listo. 2:22 al 25. ¿Alguien me lo leyó o no? No lo hemos leído, ¿cierto? ¿Alguien lo No, lee, mi por hermano. favor? ¿Lo leo? Por favor. Bueno, mi hermanito. La palabra de nuestro Señor Jesús dice así, de Génesis 2:22 al 25. Sí, señora, por favor. Bueno, dice la palabra del Señor Jesús, y de la costilla que el Señor Jesús dio, tomó del hombre e hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amén. Amén. Bueno, mi hermana, el Señor Jesús la bendiga. Miren, acá viene una cantidad de confusión porque no se comprende que las palabras que el Señor está usando aquí las traducen de diferente forma. O se va a traducir de una forma siempre, o no se traduce y se deja la transliteración de así como Adán, que se escribe, se pronuncia de esa misma forma en hebreo, ¿sí? Mire, por ejemplo, y de la costilla que el Señor Dios tomó del Adán, o de ese rojizo, ¿sí? De ese primer hombre, hizo a una mujer y la trajo al hombre. Al hombre, es otra vez, es ese mismo Adán, ¿cierto? Dijo entonces Adán, o sea, ¿y por qué acá si lo dejan así, Adán, y no escriben hombre como lo venían escribiendo en este versículo anterior? Ahí ya viene la diferencia y la confusión. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Esas dos palabras vamos a analizarlas ahora. Varón, ya habíamos visto que varón quería decir como macho. No, pero no es la misma palabra. No es la misma palabra, ¿sí ven? Entonces, vamos a ver qué quiere decir esto de varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre, ¿sí? El hombre, y esta es la misma palabra que utilizan acá para varón. Ya no es Adán, ya es otra palabra que no es el de macho o hembra, que ahí está, no, es una nueva palabra, ¿cierto? Y aquí la traducen diferente, ¿sí? Porque del varón fue tomada, por tanto dejará este varón, deberían haberla traducido al menos de la misma forma, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, y estaban ambos desnudos, Adán, o sea, el hombre, el rojizo, y su mujer, y no se avergonzaban. Bueno, varón, aquí la palabra original viene del hebreo ish, I-S-H, ish, ¿cierto? Entonces, ¿por qué en la traducción de nosotros dice varona? Porque del varón fue tomado. Porque viene de esa misma palabra la definición de varona, que pues no, para mi concepto no es muy acorde a lo que dice acá. Dice varón del hebreo ish. Quiere decir hombre, varón, un hombre como individuo, una persona del sexo masculino, pero tiene otra connotación muy especial. Ya les voy a decir por qué. ¿Por qué dice que varona y por qué del varón? Porque a la mujer viene del hebreo isha o aisha, ¿sí? La primera mujer, como la describen, dice, creo, que esta va a ser llamada isha porque de ish fue tomada, ¿sí? Por eso se llamaban muy parecido, ¿sí? O sea, el concepto de la persona como tal era muy parecido. Ish es el varón, isha es la mujer. Pero este significado no solo encierra allá, como dijimos, macho y hembra, la condición del género, sino una condición de esposo y esposa, ¿sí? Esposo y esposa. Esta nueva palabra que estamos viendo acá, hablan ish y isha o aisha, se refiere más específicamente a ser esposo y esposa. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de esto? Miren, póngale cuidado.
por aquí hay una parte donde el Señor nos explica, regálenme un momento. Mire, en Oseas, en el libro de Oseas, en el capítulo 2, de Oseas, nos hace una aclaración, utiliza la misma palabra y el Señor mismo la explica y la aplica a él mismo. El Señor hace uso de esta misma palabra ish, ¿sí? Varón, hombre, pero en su condición de esposo o pareja de la esposa, ¿sí? Miren, Oseas 2:16 dice, en aquel tiempo, dice el Señor, me llamarás Ishi, me llamarás Ishi. Si ven que aquí no está traducida, la dejaron tal cual está en el hebreo, la transliteraron, ¿cierto? En aquel tiempo me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali, ¿sí? Ishi quiere decir mi marido, por eso allá cuando se dice que varona y varón, porque la varona del varón fue tomada, se refiere a que es la esposa o la mujer en el sentido de pareja del hombre. A eso hace referencia, ¿cierto? En aquel tiempo dice, el Señor me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré pacto, para ti pacto, con las bestias del campo, con las aves del cielo, con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre. Por eso dice que en ese entonces vamos a llamarlo Ishi, porque viene de Ish, o sea, mi marido, esposo. Entonces, por eso es que esta palabra nos denota, es el esposo. Y mujer, Aisha o Isha, viene de mujer, mujer es una esposa. Por eso dice, volvamos aquí a donde íbamos y por eso es que es importante y nos ayuda a entender el 2:24 que dice, por tanto dejará el hombre, pero aquí no está diciendo Adán, aquí está diciendo Ish, ¿cierto? Ish, sí, el Ish, el varón esposo, referente al esposo, a su padre y a su madre, y se unirá a su Isha o Aisha, que es a su esposa. Ahí está hablando de la condición de pareja. ¿Sí ven? Todo lo que el Señor nos está mostrando y que tiene mucha más profundidad. Bueno, ¿qué otra cosa? Hay otra palabrita también que es bien importante, que es Eva. Eva. ¿Será que pasó con lo mismo que Adán? Que la dejaron así como estaba en el hebreo. Mire, dice la primera vez que menciona la palabra, en esta traducción, la palabra Eva, es en Génesis 3:20. ¿Sí? Génesis 3:20 dice, bueno, alguien léamelo, por favor, Génesis 3:20. Mauricito, amén. Señora, hábleme por favor la palabra del Señor, mi amada Glorita. El Señor Jesús dice así, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Amén, mi hermana Glorita. Amén. Muchas gracias, el Señor la bendiga. Bueno, aquí aparece Eva. Entonces, Eva, ¿por qué la llamó así? Si ve que todo tiene, ya entendimos que pues no es en realidad un nombre que se le asignó a Adán como porque sea sonoro, no, era porque tiene una condición con respecto a su apariencia, a lo rojizo, al tono que tomaba su piel, ¿sí? Así lo llamaba. A Eva, dice, a Eva, y llamó a Adán, o sea, el rojizo, llamó el nombre de su mujer, de su Isha o Aisha, Eva, ¿sí? De su esposa, aquí sí llamó el nombre de su esposa, Eva, porque ella era la madre de todos los vivientes. Y Eva viene del hebreo Chava, ¿sí? Chava, que significa dadora de vida, ¿sí? La primera, y se hace referencia a la primera mujer, a esa primera mujer que el Señor creó, pero se llamaba Eva porque era, el significado es dadora de vida, que de ella, por eso venía de ella todos los vivientes, es la madre de todos los vivientes. Chava se escribe C-H-A, V pequeña, A y H, Chava.
No es el diminutivo de Isabel o algo así, no, ese es Chava, así es el original, ¿sí? Chava, dadora de vida, ¿sí? Eva, la otra vez acá volvemos a encontrar Eva en Génesis 4:1. También conoció a Adán, ¿sí? El rojizo, a su esposa Eva, la cual concibió y dio luz a Caín y dijo, por voluntad del Señor he adquirido varón, ¿cierto? Llamó a Adán el nombre de su mujer en Génesis 3:20, Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes, por esa, o sea, el significado de su nombre, o sea, tiene un significado y lo dice porque, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes, ella era la dadora de vida, ¿sí? Por eso era la madre de todos los vivientes. ¿Mm? Bueno, entonces, hasta aquí vamos mirando la palabra Adán, la palabra Eva, la palabra macho y hembra, la palabra esposo y esposa, la connotación específica que tiene esto en su condición de pareja del hombre de la mujer, ¿cierto? Ahora, ¿por qué la importancia del significado de Adán? Mira, aquí ya vamos a entrar a una nueva parte. La palabra Adán, ¿acuerdan que decíamos que procede de una palabra la palabra Adón, que significa rojizo? Entonces, vamos a mirar qué más nos muestra el Señor en estas palabras. Bueno, me perdí por aquí, ya, listo. Entonces, esta palabra Adón, de esta palabra Adón se derivan otras palabras que conocemos y que no las tradujeron, o mejor dicho, nos falta más entendimiento acerca de cómo se hicieron las traducciones, ¿cierto? Esta palabra de que les voy a hablar ahora, ya la habíamos visto, yo creo que la hemos leído muchas veces. Génesis 25:30, por favor. ¿Alguien me lo lee, por favor? Bueno, hoy saludando desde la casa de unos amados hermanos, desde la casa de nuestro amado Guillermo y su esposa Kelly y sus hijos. Hoy estamos reuniéndonos acá, pues anhelando que todos también nos estemos reuniendo, ya que está prohibido reunirnos en grandes cantidades, pues entonces que nos reunamos unos con otros para disfrutar de la compañía de los hermanos, para no perder ese lazo que nos une, porque somos ovejas del Señor y siempre tenemos que estar. ¿Cómo están los rediles de las ovejas? Siempre muy juntos, para no perder eso, para recordar todo eso que hacían los apóstoles, que iban de casa en casa predicando, hablando de lo que nos interesa a todos, de lo que nos atrae y lo que nos mantiene vivos, que es el amor del Señor Jesús en su palabra. Entonces, bueno, Génesis 25:30, ¿alguien me lo lee? Amén. Mi hermana, el Señor la bendiga. Buenos días para todos y buenas tardes para todos. Buenos días, buenas noches. Buenas noches para todos. La palabra de nuestro Señor Jesús de Nazaret dice, le dijo a Jacob, déjame comer eso rojizo que tienes ahí, estoy agotado. Por eso se le llamó Edom, es decir, rojizo. Amén. Amén. Bueno, aquí viene algo muy importante que pues habíamos pasado por alto, pero el Señor comienza a mostrarnos que hay una relación. Resulta que cuando los hijos de Jacob, los hijos de Isaac, Jacob y Esaú en orden de nacimiento, Esaú y Jacob, ¿sí? Acá se menciona una palabra que proviene de la misma palabra que proviene Adán, ¿sí? Adán proviene de rojizo, ¿sí? Y de Adón. Y de esa misma palabra, Adón, proviene esta palabra que aquí nos aparece, rojo. Rojo. ¿Sí? Dice, te ruego que me des de comer ese guiso rojo, ese guiso Adón, ¿sí? Pues estoy muy cansado. Por tanto, o sea, a él le pusieron ese nombre, como digámoslo así, ese sobrenombre, por esa condición del color de ese guiso, que es por lo mismo que llevó el nombre Adán,
¿cierto? Por su condición de rojo. Por eso, por tanto, fue llamado su nombre Edom. Edom. ¿Se acuerdan de todos los edomitas? La tierra de Edom proviene de esa característica, porque este Esaú pidió de ese guiso, dice, por eso se le llamó de esa forma. No solo por eso, hay otra condición por la cual él fue llamado así, Edom. Edom le dijeron a Esaú, y una de las características fue esta, que pidió ese guiso de color rojo. Le dijo a Jacob que le diera de ese guiso que él hacía de color rojo, ¿sí? Viene de esta misma palabra que quiere decir rojo, rubio, rosado, alazán, ¿sí? ¿Dónde más encontramos esta palabra? Edom. Edom. En Números 19:2. Números 19:2 nos dice y nos menciona esta misma palabra con la cual fue llamado Esaú. Esta es la ordenanza de la ley que el Señor ha prescrito, diciendo, di a los hijos de Israel que traigan una vaca alazana. Alazana quiere decir rojiza o roja. La vaca roja, la famosa vaca roja que hay tanta noticia hoy en día acerca de los judíos haciendo una cantidad de cosas que no tienen sentido, ¿cierto? Dice, traigan una vaca alazana. Esta misma palabra era Edom, Edom, ¿sí? O rojizo o rojo. Perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, ¿cierto? Bueno, esa es la misma palabra, ese era el ejemplo. Ahora, ¿qué pasó? Cuando nacieron Jacob y Esaú, se describe a Esaú con esa misma característica. Mire, vamos a Génesis 25:25. Génesis 25:25. Amén, Mauricito. Hoy estoy inspirada. Hoy estoy Sí, como señora. alerta. Gloria a Dios, que todos los días esté de su merced, no solo su merced, sino todos así. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Amén, mi hermana Glorita, gracias, el Señor la bendiga. Miren, acá hay una condición que tenía en su físico, en su parte física, Esaú. Dice, y salió el primero rubio. Rubio viene de esa misma palabra de la que proviene la palabra Adán, ¿sí? De Adón, ¿cierto? También viene esa misma palabra que quiere decir rubio, rojizo, rubicundo, ¿sí? O sea, la característica de este Esaú era la misma que se le había visto a Adán, ¿cierto? Pero bueno, que pues acaso es que no puede haber alguien rubio, ¿qué pasa? No, tiene un sentido, esto tiene un sentido. Por algo se describe tan perfectamente el Señor que era rubio, que era de esta forma, pero generalmente uno se va más por el concepto que uno que es rubio. Entonces, un rubio es alguien que tiene el cabello amarillo, pero acá dice que no era amarillo, era más tirando como a rojo, ¿cierto? Entonces, cuando hablan de rubio, no están hablando de la característica que nosotros entendemos, sino de una característica que está perfectamente descrita en la palabra. Tiene que ver con un color, ¿cierto? Esta palabra rubio es admoni, que viene del mismo Adón, ¿cierto? Entonces, bueno, miremos las características. Bueno, ahorita ya vamos a entrar a analizar qué tiene que ver esto con la parte espiritual. Dice, bueno, una característica física, pues eso, pues ¿qué pasa? ¿Qué significado tiene? ¿De qué nos sirve saber esas cosas? Porque estas características son dadas y se manifiestan también en lo espiritual. O sea, que no es que sea al azar que él haya nacido así, o que Adán haya tenido ese color, o que esa fuera la característica por la que le da su nombre, ¿cierto? Es porque así como Adán, así como Esaú, en los dos hubo transgresión. En los dos hubo transgresión. Vamos a Romanos, al libro de Romanos capítulo 9. Ahora ya vamos a comenzar a entender por qué, de qué es lo que se habla y qué tiene que ver esto de los significados de los nombres y de sus características físicas. ¿Por qué los llamaron de acuerdo a esa característica con el color rojo?
¿Y qué tiene que ver con la parte espiritual? Dice Romanos capítulo 9, versículo del 10 al 16. Dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por obras, sino por el que llama. O sea que la salvación no es por ninguno, sino por el Señor Jesús. Él es el que define, no nosotros. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pero ¿cómo así? Entonces ahí el apóstol Pablo nos explica que la condición no es que haya injusticia en Dios, porque Él es el Dios de la justicia, Él hace justicia, Él es justo, no hay tinieblas en Él, Él no se equivoca, Él no hace nada con un despropósito. Entonces, que todas esas cosas se manifiestan. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, para que se compruebe que Él es el que escoge, que Él es el que salva, Él es el que determina quién sí y quién no, ¿sí? Para que sea dada la gloria a Él por encima de cualquier otro. ¿Mm? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Ahora vamos a Primera de Corintios 15:20. Primera de Corintios capítulo 15, que era lo que el capítulo que nos refería nuestra monita Milena. Gloria a Dios porque le pone a ella también estudiar y escudriñar para cuando se vengan estos temas, que el Señor muestre, manifieste estos temas, pues ya uno tiene idea. Eso es bonito, eso es lo bonito de conocimiento de la palabra, y es necesario que venga el conocimiento primero para que después venga el entendimiento, ¿sí? Dice Primera de Corintios 15, versículo del 20 en adelante, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Bueno, hay una condición en ese Adán, pero ¿qué tiene que ver con el rojo y todo esto? Bueno, vamos a mirar que el Señor nos tiene más enseñanza sobre eso. En Adán todos mueren, en ese hombre que nació, que el Señor creó con sus manos, Él mismo lo hizo, ¿sí? Todos mueren. Si tenemos la condición de ese hombre, pues vamos a perecer, todos morimos. Pero acá nos dice que también en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué quiere decir esto? Ya les digo, miren. Así pues, perdón, ahí abajito. Vamos, no quiten el dedo de ahí de Primera de Corintios, porque vamos a ver unas citas que tienen que ver con ese pasaje, con Primera de Corintios 15, ¿sí? En Adán todos mueren y en Cristo todos serán vivificados. Romanos 5, capítulo 5 y Romanos capítulo 7, para que los tengan sin quitar el dedito de ahí de Primera de Corintios 15. Sí, dice Romanos 5. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Romanos 5, 12 al 14 estamos leyendo. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea, él era una representación de algo físico, ¿cierto? Pero era representación de uno que iba a venir en mejor condición, porque él pecó y la transgresión pasó a todos nosotros. Ese Adán. Romanos 7, 23 al 25. Romanos 7, 23, 25.
Dice, pero veo otra ley en mis miembros. 7, 23, 25. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahí nos está hablando de que hay una condición en ese primer hombre, Adán, ¿sí?, que no nos deja cumplir completamente la ley de Dios. Pero en Jesucristo tenemos esperanza porque tenemos perdón de los pecados, y el perdón de los pecados no es otra cosa de que ya la ley no nos acuse, no que la ley sea mala, sino que la ley ya no nos acusa porque ya hemos sido perdonados. Alguien pagó por nosotros. No que la ley esté, que ya se quedó abolida totalmente, sino que ya la ley no nos acusa por nuestras transgresiones, porque ya la acusación la pagó uno, que es Jesús. De esto se trata, ¿cierto? Ahora volvemos otra vez a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, pero ahorita pasamos al versículo 45, que nos habla de Adán. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, un alma viviente, ¿sí? Porque el Señor puso el aliento de vida, puso espíritu, ¿cierto? Fue alma viviente, ese Adán. El postrer Adán, espíritu vivificante. O sea, que ese que era la sombra del que iba a venir, del Señor Jesús, ese era un alma viviente, ¿sí? En el cual se le fue puesto espíritu de vida. Pero este último que vino era el espíritu que da vida. Este Señor Jesús era el espíritu vivificante, ¿sí? Porque el espíritu es el que da vida. El espíritu, eso está en Juan 6:63, en el Evangelio de Juan, porque el espíritu es el que da vida. Entonces, ese segundo Adán, el último Adán, que es el Señor Jesús, es el espíritu que da vida, porque el Señor es el espíritu. Eso dice ahí, el postrer Adán, espíritu vivificante. O sea, el primer Adán necesitó de que le dieran espíritu de vida, y el postrer Adán es el que da el espíritu de vida. Derramó de su espíritu sobre todos nosotros, ¿cierto? Pero en la condición en que estaba Adán era diferente. Dice, bueno, seguimos acá en el 15:45 al 15:46. Dice, más lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual, por eso vino en ese orden. Primero esa naturaleza animal, digámoslo así. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál? El terrenal, tales también los terrenales. ¿Y cuál es celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Ahí viene todo este estudio a explicarnos que si tenemos la condición de ese Adán, ese primer Adán terrenal, en las cosas terrenales, pues no vamos a entrar al cielo. Eso es lo que está diciendo, que tenemos que ser transformados de esa naturaleza que nos hacía mentir, que nos jalaba al pecado, que nos hacía adulterar, que nos hacía decir malas palabras, que nos hacía ir en pos de lo que nosotros deseábamos. La carne le jala a uno, ¿sí? La pereza, la soberbia, la ira, la maledicencia, todas estas cosas, ¿sí? Entonces, si nos quedamos en esa naturaleza de ese Adán, de ese rojizo, ¿sí? En esa naturaleza vamos a perecer. Por eso tenemos que ser transformados. Incluso físicamente lo va a suceder, porque este cuerpo no puede entrar al cielo. Esta sangre, estos huesos no pueden entrar al cielo, ¿sí? No pueden entrar a la Nueva Jerusalén que desciende de lo alto. El Señor va a transformar esta esencia, todo lo que somos, nos va a dar cuerpos nuevos, ¿cierto? Así como Él fue glorificado en cuerpo glorificado y resucitó de los muertos, ¿sí? Así también tenemos que ser nosotros, para que dejemos de estar en la naturaleza de ese Adán y pasemos a la naturaleza de este postrer Adán, que es el Señor Jesús, ¿cierto? En su condición como hijo de Dios, porque el Señor Jesús es el hijo de Dios.
¿sí? Que es Dios mismo y que también es el Padre, pero cuando Él vino a la tierra, vino no como el Padre, sino como el Hijo, pero era Él mismo, ¿sí? Como el Mesías, así como dice que Él es león y que Él es cordero. Él es el león de la tribu de Judá y Él es el cordero, ¿cierto? Tiene las dos condiciones, pero estamos hablando del mismo. No hay dos personas ni tres personas. Entonces, el Señor nos dice, sin quitarnos de ahí de 1 Corintios 15, ¿sí? Vamos a ampliar un poquito esto que dice. Yo les leo algo así, no quiten el dedito de 1 Corintios 15:50. Dice en Colosenses 3:5, dice, haced morir pues lo terrenal. Ahí está haciendo referencia a esto mismo que dice, que si no salimos de allá de esa condición en la que estaba Adán, ¿sí? No vamos a heredar el reino de los cielos. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, amor al dinero, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, en las cuales, cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Yo creo que es algo bastante básico y es un mandamiento bastante explícito. No mintamos los unos y los otros. No hay, en ninguna condición, no hay excepciones en este mandamiento. No mienta, no mintamos, ¿sí? No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea que si mentimos, pues no nos hemos despojado del viejo hombre. Sencillo. Estamos en la condición de ese Adán y no hemos sido transformados al Señor, ¿sí? Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. No es una segunda persona, no, Él es el todo. El Padre, Él es el Hijo, Él es el Espíritu vivificante, como lo acabamos de leer. Él es el todo en todos, ¿sí? El Señor Jesús. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. De eso tenemos que vestirnos, de santos, santifiquémonos. Tenemos que huir de las concupiscencias, de la mentira, del engaño, del pecado. ¿Sí? Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Algo muy importante que tenemos que entender, debemos entender y tenemos que tenerlo como principio fundamental, es que el Señor nos perdonó y así como Él hace, nosotros tenemos que ser como Él, ¿sí? Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Si nosotros hay algo que no podamos perdonar, pues el Señor no nos va a perdonar. Eso es así, literal, es fácil de entender. ¿Está explicado? Sí, está explicado. Si usted tiene algo o si yo tengo algo que no puedo perdonar, ahí estoy mal. Y ahí tengo que entender que si eso sucede y yo muero, no voy a heredar el reino de los cielos. Si yo tengo algo con otra persona, tengo que solucionarlo y tengo que quitar ese rencor, esa ira de mi corazón. Tengo que perdonar, porque el Señor dice, porque si vosotros perdonáis vuestros pecados a los que ofenden, así también el Señor les perdonará en el cielo todos los pecados. Si el Señor perdona nuestros pecados, quiere decir que nosotros también perdonamos nuestros pecados, los pecados que nos cometen a nosotros. Eso es literal. Si no hay perdón en su corazón totalmente con alguna persona o alguna situación, lo que sea, de niño, de joven, con su esposa, con su esposo, con sus hermanos, su familia, su mamá, sus amigos, los que ya no son sus amigos, pues eso tiene que quitarse de ahí porque el Señor es literal en eso. Si usted no perdona, el Señor no lo va a perdonar. Eso es así, eso es para beneficio de cada uno de nosotros, ¿sí? Donde íbamos soportando, bueno, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Volvemos a 1 Corintios 15, haciendo referencia a esta característica, a esta naturaleza del primer Adán. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados
eso está el 15:51. Íbamos en el 50, ahorita seguimos en el 51. ¿Sí? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Eso se va a manifestar allá en una forma de un cuerpo nuevo, pero tiene que manifestarse ahora en la forma como nosotros vivimos y nos comportamos, de la forma como hablamos, de la forma como obramos, de lo que nos abstenemos, de lo que nos gusta, de lo que nos hace, nos da gozo, nos da disfrute. ¿Sí? Antes nos daba disfrute en muchas otras cosas, pero ahora ya eso comienza el Señor a causar como, no, eso no es el camino que yo quiero. Por más que me gustaba antes eso, ya llega un cambio y tenemos que ser transformados en eso. De eso está hablando el Señor. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, esa herencia de ese Adán, se vista de incorrupción, y esto mortal, porque la muerte entró por Adán, ¿sí? Esto mortal se vista de inmortalidad, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si queremos decir eso, ¿de dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya no vamos a ser afectados por la muerte, pero tenemos que ser transformados de esa naturaleza, ¿cierto? Tenemos que ser transformados. Entonces, ¿se acuerdan de esa parábola que hablaba el Señor de la parábola de la fiesta de bodas y que hizo y llamó a muchos y no quisieron venir? Entonces después llamó a sus siervos, eso lo pueden leer en la casita en Mateo 22, en capítulo 22, mandó a los siervos a recoger lo que hubiera en el camino, de todo, ladrones, prostitutas, de todo, publicanos, ¿sí? Llenó su casa. Los que había invitado no quisieron porque no eran dignos, o sea, estaban muy ocupados en las cosas del mundo. Entonces, que el Señor no nos acuse de eso mismo a nosotros. Y después, cuando todo se llenó, había uno que no estaba vestido de bodas, ¿Por qué? Porque no era de la mujer de la iglesia que se va a casar con el Señor, porque no era, llegó ahí por alguna razón. Todavía el Señor no me ha revelado por qué razón, cómo hizo para entrar, ¿sí? Pero dice que había uno, ¿sí? Cuando lo mira en el capítulo, en el 22:11 dice: y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció, porque se aplicaba ahí: toda carne calla ante el Señor cuando él viene a juzgar, ¿cierto? Y ahí fue, ¿por qué? ¿Cómo así que vestido de bodas? No fue transformado. Nosotros estamos invitados a las bodas del Cordero porque nosotros somos la novia. Y si no somos transformados, así como de lo que estamos hablando, y seguimos en esa condición de Adán, el primer Adán, pues no vamos a heredar. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a volver. ¿Qué tenía que ver Esaú en todo esto? Esaú, ¿qué tiene que ver, o sea, en su condición de Edom, o sea, o rojo? ¿Qué tiene que ver con Adán y con todo esto que estamos diciendo de transformarnos? Dice Génesis 25, Génesis capítulo 25, versículo del 21 en adelante. Entonces dice Génesis 25, 21, oró Isaac al Señor por su mujer, que era estéril, y lo aceptó el Señor, y concibió a Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Mire, desde la matriz, desde el vientre de la madre, estaban luchando esas dos naturalezas. El uno era muy parecido al Adán, porque era rojizo, y todas estas características ahorita comienzo a entender. Por eso luchaba contra el que tenía la naturaleza de ser hijo de Dios. Hay una lucha entre ellos, hay una lucha entre estas dos naturalezas, y eso tiene que evidenciarse en todos nosotros, ¿sí? Dice: y los hijos luchaban dentro de ella.
y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Y le respondió el Señor, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. ¿Es usted del pueblo de Dios? ¿Pertenecemos al pueblo del Señor? ¿O del que combate contra el pueblo del Señor? ¿Sí? Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar la luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, ¿sí? Edom. ¿Sí? Y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Las 2 condiciones. Jacob era el fuerte, el atractivo, el rubio, cazador, el emprendedor, el todo en este mundo. Y el otro estaba quieto ahí, se lo pasaba en la tienda. Ahí comenzaba a manifestarse esas 2 naturalezas, y luchaban desde el vientre. ¿Sí? ¿Dónde íbamos? Bueno, y guisó Jacob, 25-29, y guisó Jacob un potaje, y volviendo a Esaú del campo cansado, le dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre de Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá mi primogenitura? Esa es la condición de ese rojizo, ¿sí? Despreció la primogenitura del Señor. Él era el que tenía el derecho por tradición de los hombres que iba a heredar la primogenitura, y él no la valoró. ¿Sí? El otro, que era inferior en muchos aspectos, que no era el cazador, él sí la anhelaba, y buscó la oportunidad para poder tenerla, ¿sí? Así no tuviera derecho, pero buscó la oportunidad para poder tenerla. Anhelaba eso que el Señor le había dado por nacimiento a Esaú. Él lo despreció, ¿sí? Aquí yo voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Sí? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Él le juró, y le vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú su primogenitura. Pero ¿qué tiene que ver con que dijeran que el uno era el mayor? No, eso tiene una connotación especial y espiritual, ¿sí? Por aquí en Hebreos habla de ya la última cita. Hebreos capítulo 12, versículo 16 al 17, dice, referente a eso que estábamos leyendo acá. Por eso es importante tener las concordancias. ¿Dónde más se habla del mismo tema en la palabra? Dice, no sea que haya algún fornicario o profano, 12:16 al 17. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Mis hermanos, la naturaleza que nos ofrece el Señor Jesús es de la vida eterna, no es de las cosas que conocemos en este mundo, de dinero, fama, viajes, satisfacción de todas estas cosas. Eso es algo demasiado pasajero, ¿sí? Entonces, cuando nos hablan del Señor Jesús, cuando venimos al conocimiento de su palabra, muchos, aunque les es hablado y llega a su conocimiento que hay un Dios en los cielos, el cual da la salvación y da la condenación, muchos van a desechar esa información. Entonces, no seamos nosotros como ese Esaú, como esta condición del primer Adán, que desprecian esas cosas y quieren prosperar en estas cosas que son tan pasajeras, las cosas de este mundo, ¿sí? Todo el dinero que usted haga, todo puede morir en cualquier momento. Uno puede morir, y eso de quién será, ¿sí? Procuremos mejor invertir lo que tenemos en eso que el Señor nos da, que eso sí no tiene fin. Eso no tiene, todo va a prosperar allá.
prosperar de forma espiritual en todas las cosas, que todos vamos a tener un gozo y una felicidad constante. Eso es mucho más grande. No despreciemos el cielo y la vida eterna por un plato de lentejas que nos pueda brindar este mundo. Todo lo que nos ofrece el mundo es eso, como un plato de lentejas, para que nosotros dejemos algo que sí es una herencia por los siglos de los siglos, que no va a finalizar, cambiarlo por un plato de lentejas que usted se come en 5 minutos. Por estas cosas tan insignificantes y tan pequeñas, cambiarlas por esas que son de una maravilla, de una grandeza tan grande. Entonces, mis hermanos, el mensaje es claro: no despreciemos el reino de los cielos y la palabra del Señor y toda su herencia por un plato de lentejas. El Señor Jesús me los bendiga.